Ahora voy a escuchar palabra de Dios, porque hemos hablado, hemos orado, hemos pedido al Señor que nos dé su palabra y nos la ha dado y la queremos compartir con ustedes. Y quiero recordarles lo que dijo Samuel en un momento crítico de Israel, cuando terminaba una guerra definitiva con los filisteos, y puso una estaca y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y los filisteos no volvieron más, dice la Biblia. Ojalá que en este 1 de enero de 2021 usted ponga una estaca que diga Ebenezer, de aquí para atrás y de aquí para adelante. Lo que pasó, pasó. Y Dios ha sido con nosotros y nos ha cuidado. Y Dios seguirá con nosotros. Le invito a un momento de meditación. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a la palabra de Dios, donde quiera que usted esté. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos esta nueva oportunidad. Te adoramos, te glorificamos. Y presento a ti todo este pueblo, Señor. Toda esta multitud que está a través de los medios, escuchando tu palabra. Tú conoces sus corazones, sus carencias, sus obstáculos, sus dificultades. Señor, las cadenas que le impiden la paz y la felicidad. Obra conforme a tus proezas, a tu grandeza, a tu misericordia. Y habla a este país y háblale al mundo a través de un humilde siervo que tú has utilizado como instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 al 14, y dice así la palabra del Señor. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor Jehová de los ejércitos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes con el tema que ya hemos anunciado: supervivientes. Supervivientes es el tema que hemos tomado para compartir en esta oportunidad con esta vasta y noble audiencia. En una galería de Londres, famosa, había una pintura del no menos famoso pintor y escultor Federico Watts. En ese cuadro que la gente se detenía a observar, había una mujer sentada sobre el globo de la tierra, sus ojos vendados y un laúd en sus manos. El laúd es un instrumento de 12 cuerdas, parecido al violonchelo, pero que se toca por pulsaciones. El laúd tiene 12 cuerdas y tenía 11 cuerdas rotas. Solo tenía una cuerda servible. Y la mujer está tratando de tocar y de sacar música de ese viejo laúd. La moraleja
La enseñanza de este cuadro es que mientras quede una cuerda, hay esperanza. Mientras quede una cuerda, yo espero escuchar música. Así le decimos nosotros a cada uno de ustedes y los que han de escuchar esta palabra. Cuando le quede aún una sola cuerda al arpa de tu vida, aún puede alegrarte con su música. Decía Karl Menninger, famosísimo psiquiatra del siglo pasado de los Estados Unidos, lo mejor que puede hacer un psiquiatra por sus pacientes es encender la llama de la esperanza. Quien se mantiene con vida todavía tiene esperanza. Por eso los médicos, mientras el paciente respira, le dicen a los dolientes, todavía hay esperanza. Vamos a luchar porque todavía se puede lograr algo. Ahora, cuando esa persona deja de respirar, ya no tenemos que hacer nada. Quiero diferenciar en mi concepto superviviente de sobreviviente. Quien se mantiene con vida, quien se sostiene vivo, como estamos todos los que me están escuchando, somos sobrevivientes. Pero el que lucha tenazmente por su vida es un superviviente. Por ejemplo, una persona que tiene 20, 30 años luchando contra un cáncer hasta vencerlo, no es simplemente un sobreviviente, es un superviviente. Sobrevivientes hay muchos. Por ejemplo, los pobres que comen a veces, que 3 días ven comida y 4 no en la semana, pero están vivos. Los enfermos que siguen viviendo a pesar de la escasez, de la poca atención médica y de la escasez de medicamentos. Los niños que deambulan por las calles sin padre, sin tutor, sin nadie que sea responsable a ellos, son sobrevivientes. Aquellos que son perseguidos desde el vientre de su madre y logran evadir todos los ataques y nacen, sobreviven a todo eso. Amigos y hermanos, estoy convencido de que la enfermedad de hoy, no solo en la República Dominicana, la enfermedad de hoy a nivel mundial es la falta de esperanza. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que deviene en otras afecciones del cuerpo y del alma. Y contra esa enfermedad todavía no han hecho vacuna. ¿Y por qué decimos que la falta de esperanza es la peor enfermedad que nos agobia en este siglo cibernético y de informática? Porque tenemos temas vitales para la subsistencia de la sociedad y de la vida que no han sido resueltos. Tenemos temas como de la justicia, tantas conquistas que tenemos, cuántos países superadelantados, desarrollados, pero todavía no pueden levantar la bandera blanca de la justicia. Todavía uno que otro momentos hay gritos de injusticia y de parcialidad. Le falta mucho a la justicia para ser completa. Tenemos temas como el de la economía y la distribución de los alimentos. Mientras hay países donde botan toneladas de comida diario, los grandes hoteles y las cadenas de resort, hay países donde todos los días
mueren miles de personas de hambre. Son temas que hay que resolver. Temas como el de la corrupción política, que impide, porque si hay un cáncer que destruye más a la sociedad, es la corrupción. La corrupción impide la implementación de políticas públicas que puedan garantizar la equidad y el vivir tranquilo en la sociedad. Pero estamos lejos de ahí. Estamos en un sistema, el sistema que nos gobierna, el sistema por el cual nos regimos y que nos ufanamos. Y de hecho es verdad que ha sido lo mejor que el hombre ha logrado, la democracia. Este sistema está corrompido y está sobre una plataforma inestable, insegura, movediza. Sentimos amenaza de gran tsunami. Es probable que en cualquier instante, en cualquier país, se levanten tsunamis sociales, pobladas, revueltas. Estamos percibiendo amenazas de tipo geopolítico, porque hay amenazas hasta de borrar fronteras, de que países pierdan su identidad y que sean absorbidos por otros, porque el sistema así lo permite. Dicen en el campo, come más hojaldas el que tiene más saliva, y el que tiene las lágrimas profundo comienza a llorar a tiempo. Hay mucha desigualdad. Todo esto por causa de la ambición. Por causa de la ambición se cometen crímenes y se destruyen hogares. Se acaba con la paz y la dignidad de una persona. Y todo esto es parte del colorido de nuestro sistema. Pero vamos a la realidad bíblica, profética. En la Biblia hay una gran lección. Dios, porque no es nuevo lo que está pasando en el mundo. Son debilidades de la naturaleza humana. Ya Dios lo presentó en otra forma, pero con el mismo fondo. Hay una gran lección en el capítulo 37 de Ezequiel. Dios presenta a Ezequiel como ejemplo y a Israel como ensayo. Dios muestra una visión que abarca la realidad de su pueblo en tres órdenes: político, social y espiritual. Pero a pesar de todo deja ver una brecha, un rayo de luz, el cual puede guiarnos a feliz término. Ezequiel era el atalaya de Israel. Tenía años denunciando a Israel su pecado, advirtiendo que la ira de Dios podía desatarse contra ellos, diciéndole cuál era el camino correcto. Pero la respuesta de Israel al profeta era indiferencia, idolatría, paganismo, fornicación, maldad y no arrepentimiento. El profeta había estado advertido, porque cuando Dios lo llama, dice el versículo 3 del capítulo 2, cuando Dios lo llama le dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Corría aproximadamente el año 598 antes de Cristo. Gobernaba en Babilonia Nabucodonosor. Eran tiempos de guerras y de campañas bélicas. Nabucodonosor decide invadir a Jerusalén. Invade a Jerusalén y arrasa con todo, incluyendo el templo.
masacraron, mataron hombres y mujeres, niños y adultos, y a los que no mataron y a los que podían servir para algo se los llevaron cautivos, desterrados a tierra de Babilonia, después de una gran guerra que sembró dolor, pánico, espanto y destruyó toda la esperanza de este pueblo, incluyendo al profeta Ezequiel. Fueron llevados hacia Babilonia en calidad de esclavos o de presos de guerra. En esa circunstancia, ¿cuál era el ánimo de Israel? ¿Cuál era el ánimo de la ciudadanía que había puesto su esperanza supuestamente en Dios? El mismo profeta, que también era sacerdote, estaba ministrándole a los cautivos, pero él mismo no tenía respuesta para la situación que lo embargaba. La esperanza había huido de su presencia. Y en esa condición, Dios llama a Israel para enseñarle algo. Y dice el versículo 1 al 3 del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije: Señor, tú lo sabes. Esto es un cuadro de la situación espiritual de Israel. Dice: los huesos ya estaban secos. Y encima de que estaban secos, estaban esparcidos, dispersos por el monte, por el campo. Estos huesos representan a Israel. Este es el pueblo de Israel. El profeta, que es uno de los afectados con la situación social y política de su pueblo, Dios lo toma y lo pone en medio para que vea y tuviera una idea de cuál es la situación del pueblo de Israel. Y en esta visión hay por lo menos 3 mensajes. El primer mensaje es una orden. A los huesos se le pide que escuchen. Dice el versículo 4 y 5 resumido. Dios le dijo al profeta: profetiza o predica o habla sobre estos huesos y diles: huesos, así dice Jehová, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Una orden. Diles a ellos que escuchen palabra de Jehová. Yo hago entrar espíritu en ustedes. El segundo mensaje es que Dios lo hace escuchar. El escuchar es vital para recuperarnos de cualquier adversidad, prestar atención al consejo, escuchar la voz de Dios. Todo esto produce cambio. Notemos cómo Dios envía a un hombre a un campo sin esperanza. La orden es escuchar lo que va a decir el profeta. Porque escuchar, después de escuchar, vienen las soluciones. ¿Qué es lo que menos hace nuestro mundo siglo XXI? Lo menos que hace la gente de este tiempo es escuchar. No escuchan ni a sus líderes, mucho menos escuchar a Dios. El pueblo no ha querido escuchar la voz de Dios. El pueblo estaba disperso como hueso seco. No había esperanza de vida, no había esperanza de recuperación. Dios le dice que escuchen. La orden es escuchar, porque escuchar produce cambios. ¿Y qué pasa? Mientras el profeta explica, predica o profetiza, pasó algo. Dice el versículo 7, y hubo gran ruido
mientras yo predicaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso a su hueso. Lo primero es que los huesos oyeron. Lo segundo es que entendieron. Y lo tercero es que obedecieron. Dice el profeta que mientras él predicaba, oyó un ruido. Y cuando observa, nota que cada hueso está moviéndose hacia otro hueso. Cada hueso está buscando su hueso correspondiente. Y cada hueso se juntó con su hueso. Cuando oímos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, se produce un movimiento en nuestro ser. Y cada quien busca el orden correspondiente. Porque para algo escucha el mundo o escucha la gente la voz de nuestro Dios. ¿Qué decía el mensaje del profeta? Fíjese, el profeta trae un mensaje de vida, pero antes de Dios dar vida, quiere que le escuchemos. O sea, Dios llama nuestra atención. Dios quiere que yo le preste atención. Dios quiere que yo escuche su voz. Así como aquellos huesos que a pesar de estar secos, quiere decir que no había ningún vestigio de esperanza. No había la más remota esperanza de vida. Pero a pesar de esta remota esperanza, ellos oyeron la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios, lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. Porque si este mundo escuchara la voz de Dios, otra suerte fuera la suya. Pero la gente, los jóvenes y los viejos, se resisten a escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos. Estos huesos escucharon la voz de Dios y no solo la escucharon, la obedecieron. Y cada uno buscó su hueso. Ahora que está cada uno junto con su hueso, que buscó el orden. Porque cuando Dios habla es para buscar el orden. Decimos que la gente no escucha la voz de Dios. Porque el mundo que hoy vivimos nosotros, en este 2021, es un mundo desordenado. Si el hombre oyera la voz de Dios, no abandonara a su familia. Si el hombre, si la mujer, si los seres humanos escucharan la voz de Dios, fueran respetuosos de las leyes, no maltrataran el medio ambiente, no maltrataran a su prójimo, no fueran egoístas ni avaros. Pero el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Los huesos escucharon la voz y dice que cuando cada hueso se junta a su hueso, se forman esqueletos. Y pasan de esqueletos a cadáveres. Primero se forman los esqueletos, el armazón de osamenta. Luego sube carne y tendones sobre esos huesos, pero todavía son muertos. Pasaron de esqueletos a cadáveres. Ahora tienen apariencia, porque ya usted puede ver la edad, puede ver las facciones, puede ver la tez de aquellos cadáveres, porque ya tenían tendones. Y dice versículo 10, 8 al 10. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, hijo de hombre, profetiza.
di al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé y entró espíritu sobre ellos y vivieron, un ejército grande en extremo. Ahí termina la visión. Un gran ejército grande en extremo, de pie, de huesos secos a un ejército. Ahora, ¿cuál es la interpretación bíblica que Dios le da o que contempla la Biblia a esta visión? Está en el versículo 11 al 14. Todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero dice Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros y los haré subir de sus sepulturas y sabrán que yo soy Jehová. Para ellos no había ninguna esperanza de vida y menos de un ejército. Pero dice Dios, yo abro tus sepulcros, haré subir de sus sepulturas y sabrán que yo soy Jehová. Está invitándonos a que a pesar de todo, aunque ya estemos sepultados, Dios puede levantarnos y devolvernos a la vida. Eso lo hizo con Israel. Estaban cautivos en Babilonia, incluyendo profetas y sacerdotes. No había nada ni nada que pudieran hacer para volver a ser pueblo. Y Dios le da la esperanza de que volverían a su tierra, a su libertad. Estos hombres y mujeres jamás pensaron volver a lo que ellos habían sido. Pero el profeta vino con una predicación, con un mensaje de esperanza, aparentemente en tiempo oportuno. Porque uno dice, ¿y para qué le trae un mensaje de esperanza a esqueletos? Esto nos lleva a nosotros a pensar en el mundo orgulloso que vivimos, cuando creemos que todo lo hemos alcanzado, pero las cosas prioritarias y vitales muchas veces se han escapado. Y nosotros a veces creemos que el mundo está tan grave o está tan muerto que no tiene esperanza. Cuando observamos el movimiento de la raza humana, el trajinar de la sociedad, nosotros pensamos, ya aquí no hay nada que podamos hacer. Pero fíjese, a pesar de que no se ve esperanza espiritual, de que la gente marcha hacia la derrota, de que el hombre ha dejado de amar a Dios y de amarse a sí mismo, de que ha violado todas las leyes y las reglas establecidas por Dios, nosotros seguimos insistiendo porque somos supervivientes. Estamos luchando aparentemente contra un imposible, como luchó Ezequiel, el que se presenta a un campo de huesos a predicar y a dar órdenes, lo menos que puede estar mal de la mente. Es imposible, así como imposible estaba la esperanza de Israel, así como imposible de solución está el mundo que nosotros vivimos. Pero hay sobrevivientes, hay supervivientes, porque somos los que hemos creído que Dios no ha muerto. Y fíjese que los supervivientes siempre han sido los mismos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes en la peor de las circunstancias confían en la provisión de Dios, en la intervención divina? Siempre han sido los supervivientes. Nosotros recordamos el tiempo de Noé y quiénes fueron los que salieron ilesos del diluvio.
los que creyeron y se agarraron de la esperanza de Dios, los que pudieron escuchar y obedecer cuando Noé habló, cuando Noé trajo el mensaje que Dios había enviado. Los únicos que entendieron, que oyeron y creyeron, tal vez porque no le quedaba de otra, fue la familia de Noé, pues fueron los únicos que se salvaron. Cuando las 10 plagas de Egipto, allá en el Génesis, cuando sale el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, las únicas casas donde no llegó la muerte fue las casas de aquellos que creyeron el mensaje del enviado de Dios y marcaron el dintel de sus casas con sangre de un cordero sacrificado al Señor. Supervivieron. Nosotros sabemos de la esclavitud de Egipto. Cuando no había esperanza aparece Moisés y los que creyeron no sucumbieron. Hoy, como Israel, el mundo y hasta muchos de nosotros, muchos religiosos, han perdido la esperanza. Pero tengo para decirles que en medio de este campo de huesos secos, tenemos que clamar, tenemos que advertir las verdades divinas, las verdades imperecederas del reino de los cielos. Sabemos que lo que le espera a nuestros nietos es peor que lo que vivimos nosotros hoy. Hoy estamos en un mundo sin esperanza. Hoy nosotros sabemos que los jóvenes crecen frente a un horizonte oscuro sin estar seguros de nada. Nadie se imagina cuántas plagas faltan, cuántos virus, cuántas nuevas cepas de virus, cuántas mutaciones, cuántos confinamientos nos faltan aún. Aguardamos impotentes, aguardamos sin disfrutar de lo mejor de esta vida, que nos impidan todas estas medidas y todas estas plagas nos impiden compartir y socializar, que es de las mejores cosas que nos proporciona la vida en esta tierra. Encontramos una sociedad que se desploma, con ídolos falsos, que como castillos de hielo son destruidos por el sol de la corrupción, la mentira y la injusticia. Y uno se pregunta, ¿podrá haber esperanza en medio de este campo de huesos? ¿Podrá haber esperanza en la justicia del siglo XXI? ¿Podrá haber esperanza en la equidad social del siglo XXI? Creo que seríamos demasiado crédulos para pensar que este mundo está en vía de solución. Nos preguntamos, ¿podrá haber esperanza en medio de este campo? Solamente si se toma la decisión de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Todo el que tiene 5 sentidos y lee los periódicos, escucha las noticias y ve lo que está ocurriendo en el mundo civilizado de hoy, ve cómo madres matan a sus propios hijos, ve cómo padres, cómo hijos se levantan contra sus padres, ve los abusos y las injusticias que se cometen a nivel social y a nivel de empleomanía. Ve cuántas cosas negativas se siembran y se cosechan. Todo el que está observando la sociedad moderna tiene que llegar a una conclusión: no hay esperanza. Sin embargo, Dios siempre deja una puerta abierta, y por eso estamos predicando que somos supervivientes, porque de esta crisis, de estas pandemias,
de estos terremotos vamos a salir airosos, pero van a salir triunfantes, van a salir victoriosos única y exclusivamente aquellos que se atrevan, aquellos que sean capaces de levantar la mirada por encima de la penumbra, por encima de la sombra, por encima de la basura y observar al sol de justicia, observar la palabra del Eterno que tiene una solución oportuna para cada uno de nosotros. En Apocalipsis, capítulo 7, nosotros encontramos una brecha de lo que Dios nos quiere decir. En medio de un proceso